Una amarga disputa en línea explota en violencia en el mundo real. Y ahora un popular youtuber podría enfrentar la pena de muerte. Dos personas, un esposo y su esposa, fueron acribilladas en el Strip de Las Vegas, justo frente a las fuentes del Bellagio, mientras transmitían en vivo. Y ahora el hombre acusado de apretar el gatillo, conocido en línea como Sin City Manny, podría pagar el precio máximo. Los fiscales dicen que Manuel Ruiz disparó 7 veces y luego intentó desaparecer entre la multitud. La policía dice que todo quedó capturado en video, incluyendo el momento en que Ruiz supuestamente avanzó hacia su rival con una pistola en la mano. Ahora, el fiscal de distrito del condado de Clark dice que buscarán el castigo más severo posible, la muerte. Soy Kennedy Walker y te guiaré a través de los detalles. Esto es Ley y Crimen. Hola. ¿Puedes venir aquí rápido? Solo enfrentemos la pared aquí. Vamos a detenerte rápido, ¿de acuerdo? ¿Tienes alguna arma contigo o algo? Podrías esposarlo doblemente si quieres. El video de la cámara corporal captura el momento en que Manuel Ruiz es detenido y puesto en esposas. Ruiz, un popular youtuber conocido en línea como Sin City Manny, está acusado de asesinar a 2 personas en un tiroteo en la Strip de Las Vegas. Y ahora los fiscales dicen que están buscando la pena de muerte. La Fiscalía del Condado de Clark presentó una notificación de que si Ruiz es condenado, buscarán una sentencia de muerte durante la fase de penalización del juicio. Según los documentos judiciales, Ruiz supuestamente disparó 7 veces a Rodney y Tanisha Finley mientras la pareja estaba transmitiendo en vivo cerca de las fuentes del Bellagio el 8 de junio. Nuevas imágenes de la cámara corporal también muestran el momento en que los oficiales llegaron a la escena solo minutos después de que estallara un tiroteo en una zona turística muy concurrida. Los fiscales dicen que Ruiz conscientemente creó un gran riesgo de muerte para más de una persona, abriendo fuego en un espacio densamente poblado. Alegan que usarán documentos judiciales, informes policiales, testimonios, videos y las propias palabras de Ruiz para probarlo. Los investigadores y otros creadores de contenido dicen que Ruiz tenía una disputa continua con Rodney Finley, conocido en línea como Finny la Leyenda. Los dos estaban atrapados en una amarga rivalidad en línea, transmitiendo en vivo ataques verbales, intercambiando golpes a través de plataformas y construyendo seguidores digitales en YouTube alimentados por el drama. Se informa que su disputa comenzó por una reclamación de derechos de autor, pero se intensificó en idas y venidas y amenazas personales. Jerome, estoy aquí buscando a mi bebé. He pasado por cada escena que hay. Oí que uno de mis más grandes fans está en la ciudad. Muero por verlo. Muriendo por verlo. ¿Qué estamos haciendo, bar de combustible, esta noche? ¿Es eso lo que estamos haciendo? Estaré allí. Estaré allí. No puedo creerlo. Vienes a mi ciudad y piensas que no voy a aparecer. ¿Piensas que no voy a aparecer? Debería haber sido el primero en ser informado. ¿En serio? Deberían haberme enviado una invitación. Señor Makis. Así es. Estamos afuera. Después del tiroteo, se alega que Ruiz huyó de la escena, abandonando su camisa, sombrero y pistola, según un informe de arresto. Supuestamente tomó un viaje compartido, luego caminó hasta la casa de un amigo donde finalmente se entregó. Durante el interrogatorio, Ruiz alegó que actuó en defensa propia creyendo que los Finleys estaban armados. Le dijo a la policía que Tanisha Finley estaba bailando en su cara y que Rodney parecía estar buscando en su cintura, lo que él asumió que significaba un arma.
pero la policía dice que no se encontraron armas en los Finleys ni cerca de ellos y que no se vieron armas en ninguno de los videos en vivo. Los detectives mostraron a Ruiz las imágenes que, según su informe, mostraban claramente a Manny avanzando hacia Finney mientras disparaba. Se alega que Ruiz afirmó que no tenía idea de que los Finleys estaban transmitiendo en vivo y negó haber hecho amenazas antes del tiroteo. Ahora Ruiz enfrenta 2 cargos de asesinato y si es condenado, los fiscales dicen que podría ser sentenciado a muerte. Y aquí para analizar esta historia conmigo está el abogado defensor penal Josh Tomchek. Gracias por venir, Josh. Gracias por la invitación, es un placer. Entremos en materia. ¿Qué convierte un caso de doble asesinato en uno donde los fiscales buscan la pena de muerte? ¿Qué es probable que estén viendo en este video que lo lleva hasta allí? Sí, creo que has mencionado eso en la pregunta misma, el hecho de que se trata de un doble homicidio. En el estado de Nevada tenemos lo que llamamos circunstancias agravantes, o más comúnmente nos referimos a ellas en la práctica como agravantes. Hay cosas enumeradas por estatuto que hacen que un caso sea elegible para la pena de muerte. Probablemente, el que es más probable que haga que el Estado presente un aviso de intención de buscar la pena de muerte es un caso en el que hay más de un homicidio. Así que el caso de un doble asesinato es un ejemplo principal de un caso que es elegible para la pena de muerte, donde la pena de muerte a menudo se presenta. ¿Es el hecho de que esto ocurrió en una transmisión en vivo, sabes, frente a miles de personas en línea, personas en público, un factor en la decisión de buscar la pena capital? No creo que el hecho de que se transmitiera en vivo influya en la decisión del Estado de buscar la pena capital. Desde el punto de vista probatorio, puede hacer que sean más propensos a presentar el aviso de intención de buscar la pena de muerte, porque, como premisa general, el Estado es más propenso a presentar un caso buscando la pena de muerte en una situación donde creen que es más probable obtener una condena por asesinato en primer grado. Por lo tanto, los casos con mejores pruebas tienden a ser los tipos de casos donde presentarían un aviso de intención de buscar la muerte. Mencionaste una palabra clave, intención. Sé que es un término crucial que los fiscales utilizan al intentar estos casos. ¿Cambia la intención cuando un asesinato ocurre durante una transmisión en vivo? ¿Sugiere esto un acto de interpretación o premeditación a los ojos de un jurado? Como abogado defensor, podría argumentar que si hubiera sido premeditado, no lo habría hecho en una transmisión en vivo. Hay diferentes formas de interpretarlo. Eso indica que no estaba planeado, pero desde la perspectiva de un fiscal, el hecho de que alguien estuviera transmitiendo en vivo un acto no le quita la capacidad de argumentar que fue premeditado. En Nevada tenemos la definición de premeditación, intencionalidad y deliberación. Todas son necesarias para un asesinato premeditado de primer grado. Así es como lo llamamos. Nuestra ley establece que eso puede ocurrir tan velozmente como los pensamientos fugaces de la mente. Por lo tanto, la decisión de pasar de disparar a una persona a disparar a una segunda persona es en sí misma algo que el Estado puede argumentar como un factor en la premeditación. Ahora, todo esto comenzó debido a una supuesta rivalidad en línea. Sabemos que las rivalidades pueden ser caóticas, pero ¿en qué momento las amenazas digitales se convierten en motivos legales para esa premeditación de la que acabamos de hablar o malicia? Creo que ciertamente le da al Estado un motivo, algo para argumentar que hay un motivo para que ocurra el delito. El Estado no necesita probar el motivo, pero casi siempre presentan un panorama completo de la acusación que suele incluir un motivo. Las personas no matan a otras personas a menos que tengan una razón para hacerlo. Así que cosas como una rivalidad, hablar mal el uno del otro, ya sea digitalmente o en persona, ciertamente da lugar a esa razón por la que alguien comete un acto violento. En casos como este, ¿cuánto necesita demostrar el fiscal que el asesinato fue impulsado por algo más que una reacción del calor del momento, especialmente cuando se alega defensa propia? Porque sé que acabas de mencionar que no tienen que probar el motivo, pero ya que el señor Ruiz supuestamente alega que fue en defensa propia, ¿cómo funciona eso? No tengo suficiente información sobre los hechos del caso para determinar si tiene una reclamación de defensa propia viable. La defensa propia es algo interesante porque si él la plantea, entonces el Estado tiene que demostrar que no actuó en defensa propia. Pero nuestro estándar de defensa propia en Nevada es como el de una persona común y corriente, lo que harían en esa circunstancia.
Y si alguien actúa bajo la creencia de que está a punto de ser gravemente herido o asesinado y toma una acción violenta en respuesta a eso, eso es legal. Eso no es asesinato en primer grado, sino un homicidio justificable. Sin embargo, tendrían que demostrar que en su mente, en ese momento, había una creencia real, incluso si es errónea, de que estaba a punto de ser sustancialmente herido o dañado. Si el jurado no cree que una persona ordinaria, en esas mismas circunstancias, habría o debería haber actuado de esa manera, entonces no es un caso de defensa propia. Esto facilita al Estado argumentar que es un asesinato en primer grado. El calor de la pasión es distinto. Un asesinato en el calor de la pasión en Nevada es lo que llamamos un homicidio voluntario. Un homicidio voluntario es cuando el asesinato es intencional, pero con una razón detrás. Entras y encuentras a tu cónyuge, manteniendo una relación sexual con otra persona. Encuentras a tu vecino dañando a uno de tus hijos. Tienes la intención de matarlos en esa circunstancia, pero hay algún tipo de provocación que da lugar a ello. Y dado que todo este tiroteo y la acumulación a él fue capturado en cámara, solo me pregunto. De nuevo, sabes, un abogado puede argumentar cualquier cosa, pero apuesto a que eso complica mucho más las cosas porque independientemente de lo que pueda ser un argumento, tienen pruebas de video justo allí. Quiero decir, y solo pensando en esto en un aspecto más amplio en 2025, los fiscales tratan las transmisiones en vivo de la manera en que solían tratar los testimonios de testigos presenciales. Sí, quiero decir, es mucho más difícil argumentar que las cosas sucedieron de una manera factual cuando se muestran en video. Como en los viejos tiempos, si un testigo dice algo, puedes contrainterrogarlo con lo dicho por otro testigo. No importa lo que digan los testigos si se muestra en video. El jurado puede verlo por sí mismo. Entonces facilita mucho las cosas desde un punto de vista probatorio, demostrando que el crimen ocurrió. La pregunta en este caso no va a ser quién lo hizo, va a ser por qué ocurrió. Una rivalidad en línea que se construye con el tiempo probablemente no puede ser algo hecho en un momento de pasión, ya que se desarrolla durante un periodo prolongado. Los asesinatos en un momento de pasión son algo que sucede muy rápido, sin tiempo para deliberar y pensar en el curso de acción. Pero si el Estado puede presentar pruebas de que hay insultos de ida y vuelta y hay una razón para que eso se acumule, eso quita la capacidad de la defensa para argumentar que es un asesinato en un momento de pasión. ¿Existe el peligro de que esto se convierta más en un juicio por un momento viral que en un juicio por hecho? Quiero decir, ¿cómo evitas que un jurado se deje llevar por la emoción en lugar de la evidencia? No creo que eso influya, especialmente con los jurados de Las Vegas. Tienes que entender que casi todo lo que sucede en Las Vegas está en video. Siempre le digo a mis clientes, como no cuentes una historia que no sea cierta porque sabes que va a estar en video, especialmente cosas que suceden en el strip, en propiedades de casinos, en áreas de mucho tráfico. Estará en video. Al parecer, alguien estaba allí filmando. Eso es simplemente evidencia. No es diferente a cualquier otra evidencia. El jurado llega a verlo. Ellos llegan a considerarlo. Los abogados llegan a discutir sobre lo que es. Y en la medida en que el acusado pueda testificar, él puede hablar sobre lo que estaba pasando por su mente. Otras personas pueden hablar sobre su estado de ánimo en ese momento, pero la evidencia es evidencia. Hablemos más sobre la versión de los hechos del señor Ruiz. Según las autoridades, Ruiz afirma que pensó que los Finlays estaban armados, pero no se encontró ningún arma. En Nevada, ¿hasta dónde se extiende una afirmación de defensa propia cuando la amenaza percibida se basa en suposiciones? Por lo tanto, tiene que ser algo real y tangible al que puedas señalar. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué piensa en ese instante? ¿Cree genuinamente que está por sufrir un daño grave o ser asesinado? Y tiene que ser desde la perspectiva de lo que una persona ordinaria en esa situación haría. Entonces, si él viene con alguna historia completamente implausible que desafía la lógica de lo que una persona normal en esa circunstancia vería, pensaría o sentiría, probablemente no tendrá un buen argumento de defensa propia. Una de las cosas interesantes de la ley de Nevada es que si él está actuando bajo una creencia de buena fe de que realmente está a punto de ser herido o dañado, incluso si está equivocado, aún puede ser un argumento de defensa propia. Un ejemplo.
Si alguien irrumpe en mi casa y saca un objeto y yo creo que es una pistola y les disparo y resulta que era un teléfono celular, estoy actuando bajo esas circunstancias, esa versión limitada de los hechos, de una manera que es razonable. La mayoría de las personas podrían decir o articular ese escenario factual y decir, mira, necesito comportarme de esta manera. Necesito usar la fuerza de la violencia, de lo contrario, voy a estar muerto. Y aunque me equivoque sobre la presencia de una pistola, aún califica como defensa propia. Él puede hacer esa afirmación. Finalmente, el jurado tendrá que decidir qué estaba realmente pensando y si es razonable. ¿Podría el hecho de que Ruiz se acercara a ellos en lugar de retirarse completamente socavar su defensa? En Nevada, para que una afirmación de defensa propia sea válida, no puedes haber iniciado la agresión. Entonces, si él se acerca a la situación y comienza la confrontación, no es una afirmación de defensa propia viable. Si él se acerca a ellos y habla, elimina al señor Ruiz de esta circunstancia y puedo imaginar una diferente en la que me acerco a ti, por ejemplo, y solo estoy intentando tener una conversación contigo y de repente me amenazas y creo que vas a dispararme y matarme, probablemente podría ser una afirmación de defensa propia en ese escenario factual. Pero si los confrontó con ira o los amenazó, realmente no puede decir que está actuando en perfecta defensa propia o un homicidio justificable en esta circunstancia porque él es el agresor inicial. Por supuesto, cualquier cosa puede suceder, y estoy segura de que has visto o intentado muchos casos donde parece inclinarse de una manera y termina yendo en otra. Pero lo que acabamos de discutir aquí solo sobre la defensa propia, él, ya sabes, supuestamente acercándose al sospechoso o a las víctimas no teniendo un arma, según la policía, esto parece bastante claro y cerrado. ¿Qué piensas? No lo sabemos con certeza. No conozco suficientes detalles del caso ni he revisado los videos a fondo. Solo he visto lo que se ha mostrado en los informes de noticias generales. No he leído declaraciones. No sé si hubo amenazas con un arma anteriormente. Y no sé si esto se aplica a este caso o no, pero imaginemos un escenario donde hay una discusión en las redes sociales digitales de ida y vuelta, una rivalidad durante un periodo de tiempo. Durante el curso de eso, una de las partes envía una foto de un arma de fuego o amenaza con disparar a la otra la próxima vez que la vea. Y luego, la próxima vez que los ven, esa persona que termina respondiendo con fuerza letal puede tener una reclamación. Me amenazó antes. Tenía un arma y lo he visto con ella en persona. Sabía que existía la posibilidad de que pudiera sacar un arma y dispararme. Todas esas cosas podrían llevar a una reclamación de defensa propia, pero no sé suficientes datos sobre este caso para saber si eso se aplica o no. Pero hipotéticamente hablando, digamos que ese fuera el caso, ¿no? Entonces, ¿no podrías seguir argumentando? Bueno, entonces si los viste en medio de la calle, ¿por qué no te diste la vuelta? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué supuestamente te acercaste a ellos con un arma? En Nevada, las personas no están obligadas a retirarse, no tendrían que huir. Pero mira, los hechos de este caso finalmente revelarán cuáles son los argumentos de ambos lados. Estoy seguro de que los abogados de cada lado tendrán perspectivas diferentes de las cosas. Conozco a los abogados de este caso. Son muy experimentados y talentosos. Los abogados defensores harán lo mejor por su cliente, mientras que la fiscalía presentará el mejor caso posible. Es claro que la fiscalía confía en su caso, ya que presentaron un aviso de intención de solicitar la pena de muerte. Lo que finalmente cree el jurado va a ser dictado por lo que es la evidencia en el juicio. Bueno, hablemos más sobre el jurado. ¿Qué tan difícil será encontrar un jurado imparcial cuando las imágenes ya se han vuelto virales y ambos hombres tienen un gran seguimiento? Sí, entonces una de las cosas que hace el proceso de selección del jurado en Nevada, en un caso capital, es hablar sobre la atención de los medios. ¿Has visto este caso en los medios? Por supuesto, a los seguidores de estos individuos en las redes sociales no se les permitirá ser parte del jurado. Hay suficientes personas en nuestro grupo de jurados donde podrán encontrar individuos que no los siguen en YouTube o Instagram o cualquiera que sea el caso.
Las personas que han visto extensos informes de noticias relacionados con esto y han visto el video, los abogados y el tribunal tendrán la oportunidad de aclarar eso para determinar si aún pueden ser justos. Nuestro proceso de selección en un caso en el que el Estado busca la pena capital es mucho mayor que uno en el que no lo hacen. Debemos calificar a un jurado para la pena de muerte. Todos los miembros del jurado llenarán un cuestionario. Se les harán preguntas sobre la cobertura del caso. Se les harán preguntas sobre sus sentimientos acerca del caso. Se les preguntará sobre sus opiniones acerca de la pena capital. Ambas partes podrán cuestionarlos extensamente. Se necesitaría mucho para eludir ese proceso y terminar en un jurado si tuvieras una predisposición hacia un lado u otro. Tiene sentido. Me preguntaba si, dado su seguimiento, eso lo convirtió en una figura pública o incluso en un instigador percibido. Sí, tal vez, pero es probable que se impida a esas personas acercarse al jurado. El tribunal buscará personas justas, imparciales y equilibradas. Van a tener que responder preguntas, tanto por escrito como en persona, en un tribunal abierto, todo bajo juramento. Así que el hecho de que alguien sea una figura pública, eso no es nada nuevo en Nevada. En Las Vegas, hemos visto varios casos de personas conocidas en la comunidad que enfrentan cargos criminales. Así que el tribunal está muy bien equipado para lidiar con eso. Y los abogados saben exactamente cómo hacer esas preguntas y aclarar eso. ¿Esperas que este caso vaya a juicio o podría usarse la amenaza de pena de muerte como palanca para un acuerdo de culpabilidad? Sí, realmente no puedo decir. Quiero decir, desde una perspectiva estadística, un porcentaje muy pequeño de los casos de delitos graves presentados en el condado de Clark terminan en un juicio con jurado. Es una cifra muy baja. Los que van a juicio suelen ser aquellos donde las apuestas son considerablemente más altas. Si el señor Ruiz se acercara al Estado y se declarara culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado a cambio de evitar la pena de muerte. No puedo afirmar que el Estado estaría de acuerdo, pero es algo que considerarían seriamente. No hay razón para ir a juicio cuando él está dispuesto a aceptar la responsabilidad y tomar, por ejemplo, una sentencia de cadena perpetua. No sé si eso es posible. Desconozco la posición del Estado y no estoy involucrado personalmente en el caso. No sé nada sobre el deseo del señor Ruiz de declararse culpable o de aceptar la responsabilidad. Y no sé nada sobre el deseo del Estado de llevarlo a juicio. En conclusión, el Estado debe decidir cómo resolver el caso. Ellos tendrían que presentar una oferta. No puede ser sentenciado a muerte por una declaración de culpabilidad. Teóricamente, él podría declararse culpable en la corte, pero el Estado aún podría buscar la pena de muerte en la fase de penalización frente a un jurado. Pero creo que eso sería poco probable si él quisiera declararse culpable. Y cuéntame más acerca de eso con la pena de muerte. ¿Tendría que ser unánime en cuanto a eso? ¿O es solo la mayoría? ¿Cómo funciona eso? Como ha expresado repetidamente nuestro Tribunal Supremo de los Estados Unidos en sus decisiones, la muerte es diferente. Por lo tanto, la evaluación de un caso de pena de muerte es diferente, tanto en términos de lo que permite que sea elegible para la pena de muerte como en el procedimiento que conlleva. Entonces, en Nevada, cuando alguien es acusado de un delito capital, uno que es elegible para la pena de muerte, y el Estado está buscando la pena de muerte, si va a juicio, ese juicio ocurre en 2 partes. La fase de juicio, también conocida como fase inicial del juicio, antes se le denominaba fase de culpabilidad. Ahí es donde determinan si esa persona es culpable de asesinato en primer grado. Si en la fase de juicio el jurado vuelve con al menos un veredicto unánime por asesinato en primer grado, entonces procederían a una fase de penalización. Si el jurado regresa con 2 cargos de asesinato en segundo grado, que sería su derecho a hacerlo en una fase de juicio, nunca pasaría a una fase de penalización porque ya no sería elegible para la pena de muerte. Pero si un jurado lo halla culpable de asesinato en primer grado, pasa a la fase de penalización. Y en la fase de penalización, el Estado presenta sus pruebas agravantes, las pruebas que lo hacen elegible para la pena de muerte. El jurado tiene que estar de acuerdo con esa prueba agravante más allá de una duda razonable, igual que lo harían en un juicio para condenar a alguien. Y eso tiene que ser unánime. Sin embargo, una vez que se presenta esa evidencia, la defensa tiene la oportunidad de presentar
lo que llamamos evidencia de mitigación o mitigadores. Y eso puede ser cualquier cosa. No tienen que ser unánimes en su hallazgo de evidencia atenuante, y ningún jurado tiene que dar la pena de muerte, incluso si creen que el Estado ha probado el caso más allá de una duda razonable, incluso si creen que el Estado ha probado las circunstancias agravantes en una fase de penalización, e incluso si solo una persona cree que hay un factor atenuante, aún pueden no imponer la pena de muerte. Ese es su derecho. Bueno, este es un caso que seguiremos de cerca. George, muchas gracias por venir hoy. El placer es mío. Que tengas un maravilloso día. Manuel Ruiz está detenido sin fianza en el centro de detención del condado de Clark. Para Ley y Crimen, soy Kennedy Walker.